Diputados, en sesión especial y junto al ministro de Agricultura, Carlos Furche, analizó lo que ocurre a nivel nacional con el sector agrícola. ¿Cuál ha sido el efecto de la sequía y la escasez hídrica? ¿Qué está pasando en materia de heladas? ¿Y cuáles serán los efectos que tendrá la reforma tributaria? Lo que revisaron los parlamentarios lo analizamos ahora en Cámara Acción. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. El honor es mío. Diputado, hubo una sesión especial durante esta semana en la Cámara de Diputados donde participó también el ministro de Agricultura, Carlos Furche, para analizar precisamente lo que ocurre con los pequeños y medianos agricultores de nuestro país en relación a lo que ocurre con la sequía y a lo que podría ocurrir con la reforma tributaria. Si nos puede comentar en términos generales, diputado, qué fue lo que planteó el gobierno en esta sesión. Bueno, primero quiero señalar acá es lo siguiente. Agricultura es agua, tierra, pero fundamentalmente son las personas, la gente. Sin las personas y sin la gente, el mundo no es nada. Y por lo tanto, acá hubo una sesión especial para tocar el tema de la pequeña, mediana agricultura. Y obviamente que yo no estaba muy de acuerdo con esto, por cuanto tenemos un sinnúmero de situaciones muy complicadas y que al frente de los cerros tenemos una catástrofe no menor. En Iquique, en Arica, tenemos una situación muy caótica. Pero bueno, yo lo que quiero señalar acá es que Chile, fui presidente en 2 ocasiones de la Comisión de Agricultura de aquí de la Cámara de Diputados. La agricultura, el mundo agro-rural, no es solamente rentabilidad, negocio, ganancia. Es también formas de vida, costumbres, tradiciones, raíces, canto, letra. Pero yo quiero señalar que siempre he dicho que Chile necesita un ordenamiento territorial y un proyecto estratégico agrícola. Aquí cada quien siembra y planta donde quiera. Y eso creo que es un error. Chile necesita una planificación, un plan maestro de agricultura. Yo represento una zona revolucionaria desde el punto de vista de la fruticultura, de la hortaliza. Sin embargo, cosas curiosas. En mi zona, los limones, es donde se producen los limones, se pagan a 400, dan la vuelta por Rancagua, por Santiago, vuelven otra vez a Rengo, a Granero, a Machalí, a 1500. Este tipo de situaciones no se puede dar porque quien sale ganando no es el agricultor, es el intermediario, es el transportista, etc. Esto no puede ocurrir. Por lo tanto, tiene que haber un plan maestro de una agricultura de largo aliento donde consideremos el factor agua. Sin agua no va a haber agricultura. Sin suelos A1 o 2, que son de aptitud eminentemente agrícola, no le podemos poner forestación encima. Sin una preocupación hacia la capacitación, organización, hacia los agricultores, pequeños, sobre todo los pequeños agricultores, sin una política laboral hacia las temporeras, los temporeros, sin una política rural que diga, ¿qué pasa con las escuelitas que estamos cerrando en los campos y a esos niños los mandamos a los pueblos? ¿Qué pasa con los consultorios en los campos? ¿Qué pasa con el subsidio habitacional rural que teníamos y que hoy día no está? ¿Y el INDAP no cumple esa función de planificar o de regular todo lo que ocurre en el sector agrícola? ¿Necesita más atribuciones? El INDAP, por ley, dice que de 2 hectáreas de riego básico para abajo son atendidos por INDAP. Pero INDAP es un gran instrumento, pero le faltan lucas. En INDAP necesitamos, por ejemplo, si nosotros queremos recuperar Prodemo, capacitación a la mujer campesina para que también contribuya al sustento del hogar. Si queremos que los jóvenes no emigren del campo a la ciudad, tenemos que tener algún instrumento para que ellos realmente se queden y se queden productivamente, socialmente en estos lugares. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hablaba con el tema de la escuela. En un lugar hay 10, 12, 15 niños y el alcalde dice, eso no es rentable, cerramos la escuela y estos niños se van al pueblo, qué sé yo. Bueno, lo estamos sacando de su hábitat, de sus lugares, estamos desarticulando a la familia, etcétera. Todas estas cosas hay que verlas, pero por sobre todo, lo que acá tenemos que mirar con mucha fuerza es el tema de la asociatividad, el tema de la organización. Sin capacitación, sin organización, los pequeños agricultores, los campesinos van a ser víctimas de estos que hoy día están volviendo a concentrar la tierra. La tierra está volviendo a aparecer como en la década del 50, 60, antes de la reforma agraria. Los pequeños agricultores están siendo presas de los grandes consorcios, de las grandes forestales. ¿Qué está ocurriendo con el agua, diputado, con la concentración de agua, robo de agua, sequía que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país? Bueno, usted toca un tema que es súper importante. Chile no resiste más que la agua esté en manos de las transnacionales, que estén en manos de los privados
que se concentren las aguas para un determinado objetivo, en consecuencia que las aguas deben ser, son primero, de todas las chilenas y todos los chilenos, y debe ser un bien de uso público. Y aquí nada de que las aguas son mías, incluso las subterráneas, porque esto es lo que tenemos que terminar. Y yo digo acá, en este Congreso, aquí en la cuna de la democracia de Chile, estas cosas tenemos que cambiarlas, tenemos que modificarlas. Un pequeño agricultor no puede llevar acá un plan agrícola, de ser un productor, de especializarse en alguna área de la agricultura, si no tiene lo fundamental que es el agua. ¿Dónde están los créditos? Usted me hablaba del INDAP. Bueno, el INDAP tiene que ser el que oriente, que capacite, que organice, pero además que preste las lucas también para que ese pequeño agricultor pueda producir. Diputado, según las expectativas meteorológicas, este año podría ser un tanto lluvioso, es lo que se espera también a nivel de agricultura, pero eso también puede traer otra dificultad, que sea tan lluvioso que produzca ciertos problemas en los campos. ¿Se han tomado algunas precauciones respecto a eso? Es que este Chile no puede vivir pensando si va a llover o no va a llover. O sea, este es un país hermoso y rico. Es un país divino porque tenemos todo lo que hay en todas partes del mundo desde el punto de vista de los climas y de las tierras. ¿Qué pasa con las aguas de los inviernos? Se van al mar. ¿Qué pasa con los sistemas de riego? ¿Cómo usamos las aguas? Seguimos usando el riego botado, es decir, el 20% de la agua la aprovechamos y el 80% se va al canal, al río y al mar. Bueno, todas estas cosas son las que nosotros hoy día tenemos que pensar. No podemos estar pensando permanentemente, va a llover este año, qué bueno que va a llover este año. Oye, llovió demasiado y no solamente nos trajo beneficios, sino que nos trajo prejuicios. Entonces, ¿cómo logra usted tener un modelo, un proyecto, planificar para que estas cosas no sucedan? Tenemos que embalsar las aguas. En Rengo tenemos Río Claro, que atraviesa Rengo, Mayoa, Requino, a todas esas comunas. Nosotros allí tenemos que embalsar esta agua. Estos proyectos tienen que ser sustentables, con respeto a las personas que viven allí, con respeto al medio ambiente, con respeto a las historias, si hubieron, qué sé yo, pehuenche, algunas minorías étnicas. Bueno, yo creo que esto es posible, pero el Estado chileno no se puede desligar. No podemos seguir dejando todo en manos de los privados. Los grandes privados agarran a los chicos, se los echan al saco, ¿ah? Y los empiezan a empobrecer y los empiezan a arrinconar. Diputado, eso no puede suceder más. Quiero profundizar en el tema de la reforma tributaria y los posibles efectos que pueda tener en la pequeña y mediana agricultura, y le quiero preguntar también por el tema de los productores vitivinícolas y también los productores pisqueros, que quizás no son de su zona, pero de todas maneras están preocupados por lo que tenemos en la ocurrir. zona. Pero yo quiero decir lo siguiente, no nos confundamos en esto. Esta reforma tributaria es para los que hasta el día de hoy, que son los más ricos de Chile, no han tributado. Los que paramos la olla de este país somos usted que compra los consumos de su casa, su mamá, su familia, yo que vamos a comprar el pan, el café, el petróleo, el azúcar, qué sé yo. Somos los que paramos la olla de este país. Los ricos de una u otra manera eluden o evaden el impuesto. Lo que estamos diciendo con esta reforma tributaria, señores, paguen lo que pagan en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Europa. Eso es lo que estamos diciendo. Los medianos y los chicos agricultores no van a ser afectados con esta reforma tributaria. Lo que aquí es una campaña de terror para decir, cuidado que los chicos, que los jubilados, que los pensionados. Ayer estaba en la comisión de reforma tributaria, donde ya se están levantando, qué sé yo, voces porque la ISAPRE. Señores, esta reforma tributaria es para que los ricos de Chile, de una vez por todas, tributen. Ni yo, que soy parlamentario, ni usted, que es funcionaria, ni usted, que es jubilado, que se dio pensionado, va a ser afectado. Al contrario, la presidenta Bachelet fue categórica. Ustedes van a pagar del 20 al 25% en el FUT, en el Fondo de Utilidades Tributarias. Las pymes van a bajar de 20 a 15 y las personas que también tributamos muchísimo, también vamos a bajar. ¿El alza de los alcoholes no perjudicaría entonces a los productores de vino? Escúcheme, este es el país que vende el trago más barato del mundo. En mi zona, en la octava, en la séptima, en la sexta región, yo con 5 lucas me compro una chuique vino. Entonces, digamos, yo le pregunto, ¿dónde usted se puede comprar una garrafa de vino en 5.000 pesos? En ninguna parte del mundo. En Suecia eso vale 30.000, 50.000 pesos. En Alemania, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. Entonces, no empecemos. Mire, a ver, yo le pregunto a usted, ¿sabe cuánta plata nos gastamos en salud que tiene que ver con el tabaco y con el alcohol? La mayor parte de las lucas que nos gastamos en nuestros servicios de salud pública están por el alcohol fundamentalmente y por el tabaco. Bueno, yo voy, aunque soy de una zona agrícola, y en esto no tengo tapujos para decirlo, el que demanda más servicio y más lucas
producto de sus productos, es que tiene que tributar más. Y en eso no hay que tener doble discurso. Tenemos un sinnúmero de viñas, nosotros allá, son viñas de exportación las mayorías, de buenos vinos, de la mejor calidad del mundo, están en la sexta región. Yo creo que ellos no tienen el problema de que porque al ILA, el impuesto a la ley de alcoholes, le vamos a aumentar, que si yo estoy preocupado porque las bebidas no alcohólicas gaseosas están eludiendo y están evadiendo, están dejando de pagar muchos millones de dólares que lo necesitamos para la educación de calidad, para la educación gratuita. Esos millones de dólares que eluden las gaseosas, bebidas no alcohólicas, que lo podemos destinar a una mejor salud, sobre todo para los adultos mayores, para los discapacitados, una salud digna y no el negocio que hoy día tenemos la salud. Bueno, esta es la reforma tributaria. Que paguen los que hasta la hora no han pagado y se han hecho los cuchos. Tienen que pagar los más grandes para que precisamente los más chicos tengamos mejores pensiones. Al contrario, vamos a tener mejores pensiones, mejores jubilaciones, vamos a tener mejor salud, mejor educación y de calidad. Esa es la reforma tributaria y por lo tanto no asustemos a los pequeños agricultores, no asustemos a los campesinos con que la ley de impuesto a la renta y que la evaluación de predios agrícolas, etcétera. Yo creo que eso es otro carril, es otro cuento y no está vinculado a esta reforma tributaria. Muy bien, diputado, le agradecemos entonces por conversar junto a nosotros y también este llamado a la tranquilidad al sector agrícola a raíz de lo que ocurre en materia tributaria. Le agradecemos por conversar con nosotros. No, yo le agradezco a ustedes que nos den la oportunidad de que también entreguemos nuestra opinión y que podamos difundir las cosas por su nombre y no con todo este cuento que se armaba con la reforma tributaria. Ya, pues, diputado, gracias por conversar con Cámara Acción. Continuamos hablando de la agricultura y específicamente de los efectos que tendrá la reforma tributaria en los pequeños y medianos empresarios. Estamos con el diputado por las regiones de los lagos, Felipe Demouzy. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Hola, ¿cómo está, Gabriela? Un gusto poder estar hoy día con ustedes. Diputado, durante el último tiempo hemos visto que el sector agrícola se ha visto seriamente afectado por la sequía que ha afectado a gran parte de nuestro país y además a esto le sumamos lo que ocurrió el año pasado con las heladas. ¿Qué se puede esperar ahora de la reforma tributaria? Bueno, a ver, la verdad primero decir de que nosotros como país debiéramos poder fomentar lo más posible la agricultura. La verdad es de que la agricultura en todo su ámbito claramente es uno de los tesoros que tenemos como país y uno de los tesoros que tenemos que seguir cuidando. Si nosotros nos vamos desde el norte hasta el sur, tenemos distintos tipos también de cultivos, distintos tipos, por ejemplo, en mi distrito, el distrito 56, la lechería es fundamental, ¿ya? Y el cultivo de la papa, ¿ya? Entonces probablemente no nos afectan tanto la helada, pero sí nos afecta un problema muy importante que es el déficit hídrico. En mi región uno pensará, bueno, llueve demasiado, así que no hay problema, pero la verdad que sobre todo en la provincia de Osorno, los suelos son muy rocosos y muchas veces es difícil captar el agua, ¿ya? Entonces son distintos tipos de problemas que se van dando, como te digo, desde Arica hasta Punta Arenas creo que desgraciadamente esta reforma tributaria viene a hacerle un poco más engorroso y un poco más dificultoso el trabajo, sobre todo de los pequeños agricultores. ¿Por qué, diputado? ¿Por qué usted ve en esta reforma tributaria algún impedimento para que ellos puedan seguir trabajando la tierra o poder seguir desarrollándose en su sector? Bueno, lo primero, no es de que no van a poder seguir trabajando la tierra, ¿ya? Hay que decir las cosas como son. Hoy en día, la gran mayoría de los agricultores, ya pequeños, que son muchos, medianos, que son algunos, y grandes, que son bastante poquitos, hacen su declaración de impuestos en base a la renta presunta. ¿Si podemos explicar ese concepto, diputado? Bueno, es bastante sencillo. Al final de año, lo que pagan es un porcentaje del avalúo fiscal del terreno, ¿ya? Entonces, independiente de si el pequeño agricultor cosechó 1 hectárea, 2 hectáreas de papa, no hizo nada, vendió esas papas o se las comió él mismo, finalmente a final de año lo que tiene que decir es el avalúo fiscal de mi terreno es tanto y un porcentaje de ese tanto es lo que finalmente tiene que pagar en impuestos, ¿ya? Es algo bastante sencillo al final de cuentas. ¿Y esto es para todos los agricultores, pequeños, medianos y grandes? Eso es lo que justamente y una de las razones por la cual hoy en día se está tratando de tocar esto dentro de la reforma tributaria. En cada uno de los casos, también en los transportistas se ocupa la renta presunta. En cada uno de estos casos existen grandes empresas que finalmente terminan aprovechándose de esto, ¿ya? Y en eso yo soy tajante, aquí tenemos que pagar lo que corresponde pagar. Y cuando vemos una gran empresa, que es la más grande de Chile, de transporte, de que al final termina utilizando la renta presunta y se termina ahorrando muchos millones de pesos y millones de dólares en no pagar impuestos, yo creo que ahí la ley tiene que caer fuertemente. Pero ¿qué termina pasando con el pequeño transportista o con el pequeño agricultor, que es lo que estamos viendo ahora? Yo le digo campesino. Es de que finalmente él
tal vez no se va a poder seguir acogiendo a la renta presunta y va a tener que acogerse a un régimen que probablemente le hace pagar el mismo impuesto. Pero va a tener que contratar a un contador, va a tener que empezar a guardar las facturas, etcétera, etcétera. O sea, están pagando justos por pecadores a la hora de que no se utilice bien esta herramienta. Desgraciadamente, eso es un poco lo que nosotros hemos tratado de exponer en esto. Es lo mismo que el famoso eliminación del food, que dicen de que nosotros estamos a favor, o sea, en contra de la eliminación. Yo lo que más he abogado es de que ojalá el food se pueda seguir manteniendo para los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Usted cree que esta reforma tributaria podría afectar el empleo? Y algunos que dicen que son 13.000 los pequeños agricultores que se puedan ver afectados. A ver, además esta reforma tributaria tiene temas puntuales como es el alza al impuesto del pisco, de los alcoholes. Sí. Y específicamente esto agrava al pisco y agrava al vino, que son producciones nacionales. Según los datos que a nosotros nos entregaron los gremios y sindicatos correspondientes, hay el 85% de los pequeños agricultores que entregan sus uvas para el pisco, por ejemplo, son agricultores que tienen menos de 2 hectáreas. O sea, de verdad es un pequeño agricultor, sobre todo en el sector norte, que nosotros sabemos de que 1 hectárea en el norte rinde bastante menos que 1 hectárea en el sur. Entonces, claramente ellos son los que se van a ver afectados. Lo mismo con el vino. ¿Quién se va a ver afectado? ¿Las grandes viñas que exportan todo para fuera de Chile? No, se van a ver afectados el pequeño agricultor que tiene viña, que se la vende a la viña grande, ¿ya? Entonces, en esa venta interna, finalmente va a terminar pasando de que se puede terminar aplicando justamente este impuesto. Entonces, esos son los detalles que yo digo, ¿por qué están pagando los justos por pecadores? Muy bien tú lo dices, y eso es lo que nosotros de alguna forma hemos tratado de decir. A los agricultores les puede terminar afectando, a los transportistas les puede terminar afectando. Y digamos las cosas como son también. Si nosotros vamos a hacer un alza de impuestos en varios niveles, porque esto es más un alza de impuestos que una reforma tributaria, además se cambian ciertos paradigmas y ciertas estructuras básicas, pero todos los impuestos se terminan subiendo. Eso lo queramos o no, lo vamos a terminar pagando todos los chilenos. Y puede ser de que una familia de clase media diga, ¿saben qué más? Yo estoy dispuesto a pagar en la cuenta del supermercado más, porque los precios van a subir, y digamos las cosas como son. Nadie ha desmentido eso. Puede ser que diga, yo estoy dispuesto porque después mi hijo va a tener educación gratuita, ¿ya? Y de calidad. Y ahí es donde yo nuevamente hago el énfasis. ¿Cuántas familias de clase media hoy en día se endeudan? Hoy en día hacen esfuerzos familiares, no solamente económicos, para que un hijo vaya a la universidad, porque quiere ir a la universidad y termina entrando a malas universidades, que después de varios años termina saliendo y no termina encontrando trabajo. Y esos son los problemas de que yo siento que esta reforma tributaria no está abordando. Diputado, vamos a otros temas que tienen que ver también con el sector agrícola y con un problema que usted mencionaba, la sequía. Hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados donde se tomaron distintos acuerdos, como por ejemplo un delegado presidencial para la sequía. Se valoró dentro de todo en esta sesión especial que existe un delegado presidencial, una preocupación especial por parte del gobierno. ¿Usted cree que es una buena medida? A ver, yo creo que todo suma, ¿ya? Yo creo que acá decir simplemente no sirve porque estamos en contra, no, yo creo que todo suma. Qué bueno que exista esto, pero yo creo de que el tema del déficit hídrico, en especial en mi zona, y de la sequía, creo que se tienen que abordar con políticas públicas de largo plazo, ¿ya? Por ejemplo, todo el tema de agua, hoy en día el agua potable rural, que para las personas se ve a través de la Subdere y a través de el Ministerio de Obras Públicas. Pero sobre el tema de las aguas prediales, las aguas de riego, que es lo que muchas veces se necesita, y sobre todo en sectores que tienen sequía, también hay que hacer ciertas obras para acumular las pocas lluvias que caen en ciertos sectores para poder distribuirlas de forma eficiente. Y eso siento de que hoy en día faltan realmente incentivos y recursos para ver eso a largo plazo y no simplemente andar poniendo delegados presidenciales que obviamente ayudan porque esa persona probablemente va a conocer en terreno y ese drama que están viendo los pequeños agricultores se va a poder traspasar de forma expedita a la presidenta Bachelet y a las personas que correspondan. Pero creo que además tenemos que abordarlo con políticas públicas a largo plazo. Por lo mismo, ¿qué opinión le merece el INDAP, que en teoría es el instituto encargado de resguardar también los derechos de los pequeños agricultores, ver de qué manera también los pueden ayudar? A ver, INDAP, a mí me tocó trabajar cercano a ello cuando era Seremi de Desarrollo Social en mi región. INDAP hace un gran trabajo, ¿ya? Hace un gran trabajo, yo creo que desmentir eso sería una hipocresía y hizo un gran trabajo en el gobierno del presidente Piñera y en los gobiernos anteriores. Como todo, es perfeccionable, ¿ya? Y yo creo que INDAP tiene que seguir mejorando. En el gobierno del presidente Piñera lograron ampliar la cobertura. ¿Qué significa esto? Si antes INDAP trabajaba con ciertos agricultores, hoy en día eso casi se duplicó, ¿ya? Y eso yo lo encuentro muy, muy valioso, porque INDAP no es solamente recursos, sino que también es capacidad y transferencia de competencia, de transferencia de información, de temas tecnológicos, ¿ya? Y eso yo creo que también es fundamental, sobre todo para los pequeños agricultores. Así que yo con respecto a INDAP,
el apoyo 100%, pero hay que seguir dándole, hay que seguir mejorando y hay que seguir cerrando justamente estos hoyos negros, que es donde muchas veces los recursos se pierden y que no son tan eficientes como deberían ser. ¿Qué pasa con la condonación de la deuda histórica por parte de los agricultores y la labor que tiene INDAP en todo ese tema? A ver, acá hay un tema bastante complejo. Yo debo reconocer que hubo agricultores que se me acercaron entre estos días y me dijeron, oye, yo que me he dedicado tantos años a pagar mi deuda con mucho esfuerzo y hoy en día vienen a decir que lo condenan, o sea, que lo abandonan. Entonces es un tema bastante, es un poco, por un lado, un poco injusto socialmente, con el que lleva muchos años pagando, y por otro lado también se entiende la necesidad de esos pequeños agricultores que les cueste que tienen esta deuda. Entonces, si ustedes me preguntan, yo buscaría algo más o menos intermedio. Ayudar a los que siguen pagando la deuda, tal vez con algún tipo de condonación, pero también que sigan con su esfuerzo, y por otro lado, a los que tal vez ya pagaron su deuda, tal vez darle facilidades para poder tener nuevos créditos o nuevos fomentos productivos a través de INDAP. Diputado, finalmente, en relación a lo que ocurre con el sector agrícola, se prevé que este año puede ser más lluvioso de lo normal. Claro, quizás puede ser una buena noticia pensando en la sequía que afecta a gran parte del país, pero ¿qué pasa si estas lluvias llegan de un paraguaso, como se dice? ¿Puede llegar a afectar al sector agrícola? ¿Usted cree que se están tomando precauciones al respecto? A ver, la verdad es que eso ya son más precauciones a nivel privado, ¿ya? Yo vuelvo a decir, en mi región y en las regiones más del sur, que llegue de paraguaso no tiene mayores preocupaciones, ¿ya? Claramente eso afecta mucho cuando es más en la zona central y eso al final son decisiones de cada uno de los pequeños campesinos, de los medianos y los grandes también, de ver qué tipo de cultivos son los que están cosechando, cultivando, etcétera, etcétera. Y la verdad es que desgraciadamente eso no se puede ver con tanto tiempo de anticipación para saber si es que viene un año lluvioso o un año de mucha helada. Entonces, la verdad es que yo creo que los seguros han sido algo bastante importante, algo que sobre todo los medianos y los grandes tienen más capacidades de adquirirlo. Tal vez yo ahí también haría el esfuerzo para que los pequeños campesinos, como gobierno, como Estado, podamos también ayudarlos a tener ciertos seguros, que yo creo que es muy importante. Diputado Felipe Musí, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y saludos a todos los televidentes. Ya lo veíamos entonces, el análisis por parte de la Cámara de Diputados de lo que ocurre en estos momentos con el sector agrícola a nivel nacional. Analizamos cuáles son los posibles efectos de la reforma tributaria y también en medidas concretas que se están abordando para mejorar la situación agrícola tras los efectos de la sequía. Esto fue Cámara Acción.